Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Él, aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas, de dificultad, el adversario oportunista venía a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. No, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas, de dificultad, el adversario oportunista venía a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Decláralo bien fuerte. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Sí, Señor, una vez más. Yo sé que viviré para testificar el milagro que
vencí. Todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Ministra en esta tarde, toca los corazones, cumple tu propósito por el cual envías tu palabra. Como escuchamos en el mensaje anterior, si usted no estuvo, y claro, no habrá estado en el mensaje anterior, en el culto anterior, ese mensaje lo vamos a subir también a las redes para que usted pueda escucharlo, como el del viernes ya se lo subimos, así que si usted viene a un culto, bueno, fíjese que también quizás haya otros mensajes. Puede verlo en Facebook, puede verlo en YouTube y ahí nomás. Amén. Vio que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parecen derechos esos caminos, el hombre cree que son caminos correctos, pero no son caminos correctos, sino que producen muerte, destrucción, y uno lo puede ver en el mundo. Podemos ver el mundo como está, todos piensan que hacen lo correcto, los políticos, los científicos, todos toman decisiones pensando que hacen el bien y terminan trayendo más destrucción, más quebrantamiento, más pobreza, lo que generan las personas. En lugar de motivarlas a crecer, a desarrollarse, a avanzar, a tener deseos de crecer, de estudiar, de trabajar, lo que genera es todo lo contrario. Así que estamos bombardeados todo el tiempo con pensamientos, con filosofías, con ideologías, con diferentes tipos de teorías, que si somos permeables a todo lo que el mundo dice, nuestro camino va al camino de destrucción como lo de ellos. Inclusive hay evangelios que son diferentes, no solo el evangelio que nosotros leemos en la palabra, es un evangelio de personas que lo cambian, lo transforman, lo acomodan para que diga lo que ellos quieren que diga, pero no es el evangelio de Dios. Y parece bueno, pero también es un camino de muerte, porque lleva justamente a la persona a desenfocarse exactamente de lo que Dios dice, lo que dice su palabra, del propósito de Dios para el hombre y del hombre al acercarse a Dios. Todo eso cambia. Y al cambiar todo eso, cambia la esencia de lo que Dios nos transmite a través de su palabra. Por eso es importante que nuestro camino sea el camino de la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Dios es el camino de la vida. Jesús es el camino de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tenemos que abrazarnos, aferrarnos a la palabra de Dios, mucho más sabiendo que el Señor viene. Mucho más ahora en este tiempo aferrarnos a la palabra de Dios, afirmarnos y pelear la buena batalla de la fe hasta que Cristo venga. Eso es lo que el creyente tiene que hacer y lo que el apóstol Pablo le instruye a Timoteo. Timoteo era un ministro, un pastor, que Pablo había adoptado como un hijo suyo, un hijo en la fe. Y así le escribe a él. Él le aconseja cómo debe vivir, cómo debe comportarse para mantenerse firme. Y los consejos que le da a Timoteo son buenos y son para nosotros, porque es palabra de Dios. Así que en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice, mas tú, hombre de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Y el resto que no levantó la mano no son. ¿No? Dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Usted y yo fuimos llamados a la vida eterna. Fuimos llamados por Dios desde la eternidad para vivir una vida santa, una vida apartada para Él. Lo dice más adelante también el apóstol Pablo. Dice, no conforme, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Trae justamente la revelación al corazón del hombre de aquellas cosas que el hombre tiene necesidad de saber,
de conocer qué pasa, ¿no? Tantas veces lo he mencionado. Dice, el Evangelio saca a la luz la inmortalidad del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús muestra la inmortalidad del hombre. Él es la vida, murió, resucitó, así que quitó la muerte del medio y manifestó su poder para con nosotros por medio del Evangelio. Y también el propósito de Dios de elegirnos, de escogernos, de salvarnos según su propósito y no nuestras obras, porque lo hizo antes de que existieran todas las cosas. El mundo quiere la evolución, ¿no? Es decir, siempre está tratando de imponer esa idea que todo evoluciona, ¿no? Uno mira los programas estos de documentales, sea de cual fuera, sea de naturaleza, lo que fuera, todo hablan siempre de la evolución. Los pajaritos evolucionan, todo, ¿no? Y todo evoluciona. Pero la palabra dice que hay un Dios creador, un Dios que diseñó las cosas. Hay un arquitecto eterno, hay alguien que sostiene el universo, hay alguien que sostiene las leyes del universo y todo se sostiene porque Él los mantiene firme. De hecho, ellos mismos lo dicen. Negando a Dios, hablan de la revelación de Dios. Una paradoja, ¿no? Porque ellos quieren negar a Dios, pero están mostrando cada vez más que Dios es real, porque no se puede sostener todo si no hay alguien que lo sostiene. No puede haberse creado las cosas tan perfectas como están si no hubo un diseñador, si no hubo un arquitecto eterno. No fue nuestro Dios el que hizo todo porque está tan perfecto hecho que una pequeña diferencia haría que todo dejara de existir. Sin embargo, todo se sostiene porque Dios lo sostiene. Así que tenemos que prestar atención al consejo de la palabra de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios a quien Él llamó y nos apartó con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino desde antes de los tiempos Dios ya nos había visto y nos había llamado. Entonces, el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo es bueno para nosotros. Le dice, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas tenía que huir? Porque uno lee, yo leí todas las cartas, ¿no? Las 2 cartas de Timoteo, y resaltan, huye, persiste, sigue, ¿no? Y se pelea, siempre le está dando instrucciones concretas, palabras concretas. Esfuérzate, pelea, persiste, persigue, huye, sigue adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para no caer en este engaño del mundo que aparenta ir por un camino que es bueno, pero termina siendo malo. Miren las cosas que pasan en la naturaleza. Hay inundaciones y hay sequías. Lugares donde no llovía tanto y no se inundaban, ahora se inundan y arrasan con ciudades. Cientos de personas mueren en diferentes partes, en Alemania, en Bélgica, en China, en Indonesia, ¿no? Y de repente sequías por otro lado. No llueve, se secan los ríos. Acá tenemos el río Paraná, que está en la bajante más baja que de todos los tiempos. Y no hay perspectiva de que vuelva a subir el agua porque no hay lluvias por delante. Entonces vemos la mano del hombre en la naturaleza como diciendo que hace bien, termina destruyendo, termina haciendo daño a la misma naturaleza. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, huye de estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Porque también afecta nuestra vida espiritual. Como dije antes, hay muchas palabras, muchas cosas que se dicen y que uno dice, bueno, ¿cómo será? ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cuál es el evangelio? Entonces, él le da instrucciones claras diciéndole que primero tiene que huir de las falsas doctrinas, de doctrinas de demonios. Dice capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que en este contexto él le dice, huye de estas cosas, mantente en la sana doctrina, no te apartes para ningún lado. Más adelante dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, ¿de qué tenemos que huir? Primero tenemos que huir en este contexto de la palabra que dice de la falsa doctrina, doctrina de demonios, espíritus engañadores que vienen sobre las personas. Por un lado, las personas del mundo es comprensible porque no tienen el Espíritu de Dios, no conocen a Dios, rechazan a Cristo. Ellos quieren establecer su propia doctrina, enseñanza, ideología y rechazan a Dios. Así que es entendible que ellos estén engañados, que haya espíritus engañadores. Pero lo que la Escritura está dirigida al pueblo de Dios. El pueblo de Dios también cae y puede caer en el engaño de esta falsa doctrina. Jesús lo enseñó permanentemente.
Jesús permanentemente dijo, tengan los ojos abiertos, estén atentos, velen en oración para que no caigan en el engaño. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantendrán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Así que le dice claramente, primero dice, desechad todo mito, toda fábula, toda falsa doctrina, todas esas cosas, genealogías y cosas que hablan del judaísmo, ¿no? Que venían siempre atrás de todos ellos enseñándoles y queriendo meter con falsedad, con engaños, su ideología y su teología. Así que hay espíritus engañadores, hay doctrinas de demonios que se meten en los creyentes. ¿Cuántas veces yo me acuerdo desde que me convertí que se puede comer esto o no se puede comer? ¿Se puede tomar esto o no se puede tomar? ¿Se puede hacer aquello o no se puede hacer esto? Y para algunos era un escándalo. Si va a comer algo, no comerlo a escondida porque el otro se puede ofender. Eso es lo que pasaba hace mucho tiempo. Ahora quizás nos vamos para el otro extremo, ¿no? Pero antes pasaba eso, ¿no? Entonces había que tener qué doctrina tenías con respecto a determinadas cosas. Porque uno tiene que discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. Él dice, pero estas doctrinas de demonios tienen que ver con cosas que tienen relacionadas con los alimentos, con las fiestas, ¿no? Porque en Colosenses usted puede leer también ahí, cuando habla de adoración de ángeles, de luna llena, de luna nueva, de festividades que tenían que ver con el judaísmo. Él habla mucho de estas cosas. Entonces esas doctrinas y esas enseñanzas lo que hacen es distraer al creyente de la sincera comunión con Cristo, de la sincera relación con Dios y de ser un instrumento en las manos de Dios para seguir fábulas, genealogías interminables, dice más adelante. Inclusive culto al cuerpo, dice, porque ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Vivimos en una época donde el Narciso estaría contento. ¿Conoce la mitología de Narciso? Bueno, no importa. El Narciso, de ahí viene el narcisismo. El narcisismo es una persona que se mira a sí misma, ¿no? Que se alaba a sí misma, que es el centro de todo, que todo tiene que ver con lo que le interesa, con lo que le gusta. No, está enamorado de sí mismo. Se mira al espejo y dice, estoy enamorado de mí. ¿No? Todo el centro es él o ella, ¿no? Bueno, el culto al cuerpo, ¿no? Todo este tipo de cosas que se promueven en este tiempo, que hacen pensar que uno puede ser mejor siendo así. Bueno, son todas cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y también la palabra de Dios le dice a nosotros, cuídense de esas cosas, huyan de esas cosas, huyan de las pasiones juveniles, dice más adelante, que después vamos a verlo. Dice también, un poco más adelante, en el capítulo 6, que tenemos que huir del envanecimiento, de la ignorancia y del delirio. Hay mucha gente que delira, ¿no? Porque con este tema legítimamente de la segunda venida de Cristo, legítimamente de todo lo que está pasando en el mundo, pero empiezan a haber conspiraciones y comienzan a delirar de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces él dice, tengan cuidado, dice, si enseñas otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparta de los tales. Incluye un montón de cosas acá. Pero el delirio abarca todo ese tipo de cosas. Uno puede encontrar por internet todo tipo de enseñanza, todo tipo de opinión, y cada uno invierte su opinión como si fuera la posta, ¿no? Eso es así, chao. Y cuando uno investiga un poco se da cuenta de que no tiene nada que ver.
que está fuera de foco de la palabra, de la doctrina y aún del testimonio. Muchas veces se hablan de otras personas, de cosas que son su opinión. Él piensa, él opina que esto está mal, pero es su opinión y hacen un juicio sobre otras personas. Bueno, la palabra de Dios claramente nos dice que tenemos que apartarnos de eso, de las cuestiones inclusive del mal manejo o de las cuestiones de dinero, inclusive de tantas opiniones que hay de una cosa, de la otra, que hay que hacer, si no hay que hacer. Mire, uno se enfoca en lo que Dios quiere y se aparta de todo esto. Cuando uno busca a Dios en oración, busca la presencia de Dios, busca la dirección del Espíritu Santo, se dispone a servir a Dios, todas estas cosas seguramente van a desaparecer de la mente y el corazón de la persona y ya no va a andar en estos delirios ni en ningún tipo de envanecimiento y de ignorancia, porque dice, está envanecido, no sabe nada, es ignorante. Habla de lo que no conoce, delira de cuestiones que no entiende, que son solamente palabras, ¿no? Porque muchas veces encuentra uno ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hacen porque a pesar de que atacan ciertas áreas, en realidad tienen interés de ganancias, tienen interés de obtener ganancias con la piedad. No realmente es lo que ellos dicen, es todo lo contrario. Así que, ¿qué tenemos que apartarnos? También tenemos que apartarnos de eso, tenemos que apartarnos de las falsas enseñanzas. Veo que varias veces estoy leyendo textos que repite siempre lo mismo, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrina de demonios, envanecimiento de personas que ignoran las cosas de Dios, que deliran sobre cosas de Dios, y lo que sí dice es vivir con piedad y contentamiento. El creyente, si tiene comunión con Dios, vive una vida de piedad, vive una vida de contentamiento con lo que Dios le da. Vive una vida sabiendo de que Dios tiene control sobre su vida, sobre lo que tiene y lo que no tiene, que Dios siempre le va a dar lo mejor. Entonces, de esa manera, la persona vive una vida huyendo de lo malo y de la mala influencia que el mundo trae para tratar de desviarlo de la verdad, hacerle seguir un camino diferente. En la segunda carta de Timoteo es donde dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles, los deseos que él está hablando, son deseos pecaminosos. Y no incluye solamente lo sexual, ¿no? Es decir, es parte de la sexualidad. Entonces le dice, huye de esas pasiones. No solamente de la sexualidad, sino todas esas cosas que generan un placer mentiroso, que no tiene que ver un placer con la relación con Dios, el deseo de lo mejor, sino que tiene que ver con un deseo carnal, con un deseo que viene de la carne, que viene del enemigo y no viene de parte de Dios. Le dice, tiene que ver con tres cosas entonces, placer, poder y posesiones. Son las tres cosas que están incluidas en ese huye de las pasiones juveniles. El poder, el placer y las posesiones. Las personas y los creyentes tienen que huir de ese deseo de poder, de tener influencia sobre otro, de ser el primero. Yo quiero ser el primero en todo, si yo no me hago ver, entonces no estoy. ¿No? O las posesiones, nunca le alcanza, siempre quiere más, está atado a las posesiones. Dice que esos son peligros que el creyente tiene que huir. ¿Tiene que ser bendecido? Claro que sí, pero no está bajo el dominio de ninguna de esas cosas. Que el único placer es servir a Dios. Que la única bendición que desea, el único anhelo que tiene, el único deseo que tiene es honrar el nombre del Señor. Si el Señor le bendice, gloria a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Usted honra a Dios, Dios le va a honrar, Dios le va a bendecir, pero usted no puede hacer que eso termine siendo una atadura para usted. Usted tiene que amar, desear y mantenerse bajo el poder de Dios, que sea Él el exaltado y no yo. Entonces, esas cosas son las que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, huyan de estas cosas, desaparezcan del medio, no tienen que tener nada que ver con eso, tienen que seguir la justicia, la fe, el amor. La justicia es la justicia que nos fue atribuida. Somos declarados justos por el amor de Cristo Jesús. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Esos elementos, el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando nosotros creemos en Él, nos atribuyen justicia. Sigue la justicia, dice, sigue ese estilo de vida, una vida de comunión con Dios, una vida de fe, de confiar que lo que Dios dice es así, de que Dios no cambia, que Dios ha hecho una promesa y Dios ha afirmado esa promesa de manera indudable que Él la va a cumplir. Entonces dice, huye de esas cosas, pero sigue la fe, sigue la justicia.
sigue el amor fraternal, el amor de servir a los demás. El culto pasado se escuchaba la palabra del Señor con relación al servicio, ¿no? El amor tiene que ver con servir al otro. Alguien dijo, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces Dios nos creó para servir. El ser humano encuentra su pleno desarrollo cuando sirve a otro. Sirve de la manera que Dios le llama a servir. Cada uno sirve de la manera en que Dios nos ha dado gracia o talento para servir. Algunos tienen una profesión, otros tienen un oficio, otros hacen de otra manera, pero sirven a su prójimo de diferentes maneras. Y esa es una forma de también nosotros manifestar el amor, andar en el amor, en la paz. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La paz es la que puede tener un hijo de Dios en medio de la tormenta. Dice el comentario que cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz, está hablando de la palabra paz, habla de ilustrativamente, ¿no? De un barco que llega a puerto seguro y que aunque ruja la tormenta, el barco está en puerto seguro. El barco está amarrado. El barco no tiene peligro. Entonces habla de la paz en medio de la tormenta. En medio de la dificultad, el creyente tiene paz en su corazón porque mantiene una relación con Dios, camina en el propósito de Dios, está aferrado a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios. Por eso el creyente puede persistir. Y además dice, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Cuando venimos al Señor, Él nos limpia con su sangre. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Su corazón es un corazón limpio por la sangre de Cristo, pero después usted tiene que todos los días decirle, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón, lávame, purifícame. Porque como dije anteriormente, Jesús enseñó las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Necesita ser limpio cada día su corazón, ser purificado cada día su corazón. Así que Él dice, no se junte con esas personas que andan por ese camino de perdición. Más vale, únanse a aquellos que con un corazón limpio invocan el nombre del Señor. Persiste en la palabra que aprendiste, le dice. Y Timoteo había aprendido la palabra de su abuela y de su madre. Así que mire qué importante que es la tarea de las madres, de las abuelas, en enseñar la palabra de Dios. Él dice, esa fe habitó en tu abuela, Loída, y en tu madre, Eunice, y ahora habita en ti. Estoy seguro, dice, que tenés esa fe. Así que mire qué importante que es heredar nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y Timoteo tenía esa herencia, ¿no? Él dice, persiste en la palabra que aprendiste y además en el ministerio que recibiste por la imposición de mis manos. Qué bueno es poder hablar y tener generaciones de las cuales uno puede dejar un legado espiritual en este sentido. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estos eran los consejos que recibía este joven, 37, 40 años. Era joven, no un joven de adolescente, quiero decir. Era un hombre que estaba sirviendo a Dios y le manda a esforzarse en la gracia, pelear la buena batalla. Pablo finalmente dice, en todos los consejos que le da, pelea, ¿no? Leímos al principio que le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Pablo ya, anciano, en la segunda carta le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Usted ama su venida? Porque hay una corona de justicia preparada por Dios para aquel que le ama, aquel que vive en su presencia, aquel que camina en esa justicia, en esta fe, en el amor, en la paz que da porque estamos en su presencia y podemos tener la certeza, como Pablo que dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y acá está diciendo, ese día está llegando. Y yo sé que Dios tiene mi corona. Amén. Gloria al Señor. Eche mano de la vida eterna.
Pelee la batalla de la fe. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El único camino de vida es Jesús. Y esta tarde, que vamos a participar de la Santa Cena, prepare su corazón. Usted puede participar de la Santa Cena si Cristo está en su corazón. Si usted pasó por las aguas del bautismo, si usted es una persona convertida a Cristo verdaderamente y Él reina en su corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no participe de la Santa Cena. Dice el apóstol Pablo en Corintios que cada uno tiene que examinarse a sí mismo y entonces participar de la Santa Cena, si puede. ¿Por qué? Dice, muchos participan sin discernir. Entonces comen y beben su propia condena. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir, come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo. Así que tenemos que examinarnos mientras los hermanos preparan la mesa, por favor. Tenemos que examinarnos antes de participar de la Santa Cena. No es una actividad más. Bueno, llegó el primer domingo del mes, hay Santa Cena, vamos todos a la iglesia y comemos el pan y bebemos la copa y no entendemos lo que hacemos. Bueno, la palabra de Dios dice, examínese cada uno, póngase a prueba y fíjese si puede participar dignamente del pan y de la copa, porque somos un pueblo que hemos sido llamados a ser santos para Dios, apartados para Dios, a vivir una vida consagrada a Dios, una vida de comunión con Dios, a alejarnos de las cosas, de huir de las cosas que el mundo ofrece, de las pasiones juveniles, de las falsas doctrinas, de los egoísmos, del narcisismo, de la envidia. Somos llamados a vivir una vida diferente a eso. Porque estamos llamados a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Y si usted no puede ser ese pueblo, o sea, si usted tiene una actitud aquí y una vida afuera diferente, escuche el mensaje del viernes en todo caso. Usted tiene que ser afuera como dice que es acá. Si usted afuera tiene otra vida, entonces usted no entendió lo que es el Evangelio. Necesita tener una vida consagrada a Dios siempre. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usted es creyente, un hijo de Dios. Entonces, si es así, y quizá no está bautizado porque el tiempo de la iglesia no le ha permitido todavía bautizarse, pero usted está ahí esperando. Yo, cuando haya bautismo, me tiro de cabeza. Bueno, entonces, sí. Pero si no ese es el caso, espere a que usted tenga convicción de que realmente quiere ser un discípulo de Cristo. Porque a esos Dios les tiene preparada una corona de vida, una corona de justicia. Al discípulo, aquel que sigue a Cristo y que está dispuesto a rendirse a Él completamente siempre, en todo momento y en cada llamado. Escuchamos que cuando Dios se reveló a Isaías, Isaías fue conmovido porque tuvo una visión. Vio al Señor sentado en el trono, dice, y las faldas llenaban el templo. Y se estremecían el lugar donde estaban, ¿no? Los dinteles se estremecían por la presencia de Dios y había ángeles y serafines que rodeaban a Dios y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Isaías fue purificado por un carbón tomado del altar. Inmediatamente Isaías sintió la voz de Dios que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios te está llamando a ti también, pero Dios te llama y te purifica. Si el carbón viene y no quieres ser purificado, no participe de la Santa Cena. Si el carbón viene para purificarte, permite que te purifique, que te limpie, porque la sangre de Cristo es la que te limpia, es la que transforma tu vida. El mundo rechaza a Dios, quiere establecer su propio camino, su propia creación, sus propios pensamientos. El universo salió por la casualidad. Mire, escucho cosas que digo, esta gente no cree porque no quiere. Porque ellos mismos dan evidencia de que las cosas no pueden ser así por casualidad. Porque hay una perfección en todo lo que ellos revelan como astrónomos. Dice
dicen, por ejemplo, que si una milésima parte de lo que ocurrió no hubiera ocurrido, nada sería. Nada sería igual. Por ejemplo, toman un ejemplo, dan como un ejemplo, de 1 en 16 trillones. Dice, si ese 1 en 16 trillones no hubiera estado, nada hubiera sido igual. O sea que era necesario ese 1. Esa milimétrica cuenta era necesaria. Dice, no hay otro planeta como la Tierra en todo el universo. No encontramos, no buscamos, pero no hay otro planeta como la Tierra en el universo. Cosa rara, dice, pero es el único planeta que es habitable. ¿Y cómo se sostiene el universo? Dice, las constelaciones se sostienen por las leyes de Dios, pero ellos dicen, lo dicen de una manera, pero no reconocen que es Dios. Digo, estas personas son necias, ¿eh? El necio camina en su necedad, anda anunciándole a todo el mundo cuán necio es, dice la palabra. Porque no reconoce que es Dios que sostiene todo. Que Dios dice, yo creé el Orión, la Osa Mayor, las Pléyades. Yo las sostengo. Le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía lazos en la constelación y las sostenía? Le dice a Job. Job dice, no puedo hablar, no puedo decir nada. Soy un ignorante. Si Dios pasa al lado mío, no me doy cuenta. Si de alguna forma se manifiesta, yo no me entero. Así nos pasa a nosotros, cuando en realidad buscamos nuestra propia justicia, nuestra propia inteligencia, nuestro propio camino, sino el camino de Dios. Dios hace cosas a nuestro lado y nosotros ni nos enteramos. Dios obra con poder, manifiesta su gracia, su misericordia y el mundo no se da cuenta, no lo quiere. Pero aquellos que sí queremos, usted y yo, si realmente le rendimos nuestro corazón a Jesús, usted y yo sí vemos la mano de Dios. Y podemos participar de la Santa Cena con gratitud, con alegría, diciéndole gracias, Señor. Porque si no era por ti, no lo hubiera sabido, no lo hubiera conocido, no me hubiera enterado de nada. Pero Dios nos llamó antes de la creación de todas las cosas. Mire la gracia y la grandeza del amor de Dios. Antes de crear todo, ya nos había escogido. Ya sabía que usted iba a creer. Ya sabía a quién iba a llamar para determinadas tareas y cómo iban a responder al llamado de Dios. Él ya lo sabía desde antes de haber creado a Adán y Eva. Y ya Dios había establecido y había provisto la salvación para nosotros, porque ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y Dios ya había anticipado la salvación para cada uno de nosotros. Por eso, si alguno quiere comprender el plan de Dios, si alguno se preguntará, quizá ahora dice, ¿y entonces para qué Dios creó al hombre? Si sabía que iba a ser así. Bueno, esa pregunta hágasela a él. Y él le va a responder. ¿No? Porque Job le hizo muchas preguntas y entonces Dios le dijo, bueno, a ver, decime vos que sos tan sabio. ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice aquello? ¿Dónde estabas vos cuando yo puse el límite al mar? ¿Vio cuando le sacan el límite al mar, qué pasa? De esa casa en Mar de Tuyú que se la tragó el mar. El mar se avanzó un poquito más y se llevó la casa. Dios dice, yo le puse el límite al mar. Yo soy el que hace estas cosas. Cuando las cosas son diferentes por la mano del hombre, lo que pasa es un desastre, es una calamidad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Aleluya. Sí, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sea
en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Digo una cosa más, déjeme. ¿Sabe que vio que dice la ciencia que todo empezó en el Big Bang? Puede ser, no sé. Pero el tema es que ellos dicen que antes del Big Bang no había nada. Que todo se creó de la nada. Así que lo que dice la palabra de Dios es que Dios creó de la nada, de lo que no había. Dios tomó lo visible, vino de lo que no se veía. Lo que estaba era Dios antes. Así que ellos mismos dan testimonio que la materia surge de la nada. Surge por la creación de Dios. Dice, entonces pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor viene para revelar la gloria del Padre completamente para aquellos que le esperan. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, derrama tu gracia sobre cada uno de ellos. Señor, tu palabra, Señor, toque el corazón, hasta el corazón más duro, quebrante, Señor, y traiga discernimiento y comprensión de que tú eres soberano, solo tú eres soberano, Señor de señores y Rey de reyes, que la gloria y el reconocimiento te pertenecen a ti y que cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo regrese, Él a su debido tiempo manifestará aquel que está sentado en el trono y que nadie puede ver. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Guárdales y protégeles, Señor. Acompáñales a sus hogares, Señor, y pueda esta semana tu palabra ministrar sus corazones, fortalecerles y animarles, ayudarles a huir de aquellas cosas que el mundo propone, que la carne propone, para seguir lo que tu palabra dice. Persistir, perseverar, esforzarse en mantenerse firme, peleando la buena batalla, porque hay una corona de justicia. En el nombre de Jesús. Amén.